Amigas, amigos, muy buenas noches. Muchas gracias por estar en una emisión más de Versiones Públicas. Estamos a una década de los trágicos acontecimientos del 26 y del 27 de septiembre en Iguala Guerrero, que derivaron en una de las disputas y de las luchas por la justicia, por la verdad, por el reconocimiento de las responsabilidades del Estado en un episodio que sigue siendo una de las heridas abiertas más fuertes del México reciente, y en este caso estamos hablando de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, más las personas asesinadas en aquella trágica jornada del 26 y 27 de septiembre. Se han escrito muchos libros, se ha disputado la verdad y el enfoque sobre esta verdad, pero creo que en este momento es muy importante que nosotros hablemos de este libro que es Ayotzinapa, Nuestras Sombras, mitología de una desaparición forzada, escrita por un colega al que no solamente respeto mucho, le tengo un infinito aprecio por su ética, por su compromiso, porque además no está lanzando acusaciones por lanzar acusaciones ni revelaciones, sino porque hay un compromiso muy humano en este libro, como en el libro anterior que él mismo escribió, Ni vivos ni muertos, la desaparición forzada en México como estrategia de terror, que considero desde mi punto de vista que es uno de los libros más importantes para entender los crímenes de lesa humanidad recientes en el México de la guerra de Felipe Calderón, de la guerra continuada de Enrique Peña Nieto y del México contemporáneo de estos últimos años. Entonces, por todas estas razones, muchísimas gracias, Federico, por aceptar la invitación y por aceptar la entrevista. Gracias a ti, Genaro, por la invitación y por la lectura, que siempre es muy atenta y puntual. Este libro, de una u otra manera, es también una herida abierta, ¿no? En tu caso, es decir, estás en esa herida, ¿no? Sí. ¿Cuál fue el objetivo principal? Pues el objetivo era... ¿Cuál es? Sigue siendo. Tratar de llegar a un entendimiento. Sí. Cuando yo hablé con el editor, lo cito siempre, el editor Enrique Calderón de Grijalbo, con el que hice Ni vivos ni muertos, tuvimos muchas conversaciones y yo no quería de ninguna manera aportar un trabajo más sobre una investigación de los hechos. Así es. Yo creo, sinceramente, ser una de las personas menos, conocedoras de los hechos de aquella noche, y precisamente a partir de esto va mi reflexión. La intención es tratar de entender cuáles han sido las condiciones de posibilidad de ese evento y también cómo nos ha afectado como sociedad desde el mayor número de ángulos posibles que yo pude alcanzar, porque nos involucra. Entonces, más que seguir insistiendo en un lugar donde insisten casi todos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Y las responsabilidades aquí ya, que es fundamental. Pero no eres Ministerio Público. No soy Ministerio Público, pero creo que nuestra función como periodistas es también llegar a un entendimiento que va más allá de una burocratización del trabajo, ¿no? Entonces, el entendimiento también es el entendimiento del sentir, el entendimiento de cómo hemos nosotros cambiado como sociedad, ¿desde dónde? Pues desde el cine, por ejemplo, desde la literatura o desde el arte plástico, porque ha cambiado nuestras vidas. Pero no nos interrogamos en esto. Y también por otra razón, que es que creo que necesitamos sentirnos parte del proceso desde cualquier lugar en el que estemos. Así es. Entonces, ¿dónde se habla de este tipo de cosas? Pues si nos concentramos todo el tiempo en ir a ver
Entonces, ¿cuál es la versión más creíble de los hechos? Está perfecto, se tiene que llegar a eso, pero a la par se tienen que hacer otras cosas. Es como pan y rosas, ¿no? Necesitamos el pan, pero también las rosas. Así es, así es. Y esa es la razón por la cual... Me sorprende también que recuperas en este libro y en estos relatos algo fundamental que hemos estado perdiendo al hablar del caso de los 43 normalistas y de todo lo que hay en torno a esto, que es la técnica periodística. Es decir, la desgracia del tema Ayotzinapa es que se volvió binario. Hay unos muy buenos y hay unos malos. Los malos son de un lado, los buenos son del otro, para cualquiera de las dos partes. Y desgraciadamente entre estos dos polos estamos los mexicanos, los estudiantes, los sobrevivientes, las otras víctimas, las organizaciones sociales. Y tú te dedicas a eso, a ir y hablar con ellos y a escuchar sus puntos de vista y escuchar sus versiones. ¿Por qué es tan importante recuperar el periodismo para entender el caso Ayotzinapa? Porque el periodismo tiene esa función. Claro. Lo que pasa es que se nos olvida. Y precisamente por eso hablo de mitologías, porque la mitología reduce todo a este binarismo. Paradójicamente, en la época en la cual todos tienen la bandera del no binario, se reduce todo a un binarismo barato. Y aquí el asunto es recuperar las dimensiones, recuperar el contexto. La mitología fagocita el contexto, se come la historia, porque necesita reducir todo a claroscuro, entonces blanco o negro, bueno y malo. Y esto es típico de la mitología. Ahora, tiene una función. La función es la simplificación, en la cual nosotros podemos colocarnos. ¿Dónde me voy a colocar? ¿Dónde están los buenos? Pues entonces voy ahí. Juzgar sin saber nada, básicamente. Entonces, tomar una posición y ahí mantenerse y todos son contentos. Sí, pero la realidad no es así. La realidad está hecha de un montón de dimensiones y si no las entendemos, nunca vamos a entender lo que pasó. Aunque tengamos todos los datos de lo que pasó aquella noche y dónde estaba quién, no se puede entender si no reconstruimos este contexto, que es un contexto de décadas, de luchas, de represiones, de sentimientos. ¿Cómo es posible que un funcionario de seguridad del ejército, pongamos, un soldado, sea capaz de operar de cierta forma con otro ser humano? Pues solo es posible si ha padecido, ha vivido un proceso de deshumanización del enemigo. Exacto. Y entonces, ¿cómo es posible que se le considere un enemigo un estudiante de una normal? Pues tenemos que estudiar la historia de las normales, tenemos que estudiar la historia... Entonces, todo esto se tiene que recuperar. Pero si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Digo, los periodistas. O sea... Y además, la historia de la recuperación va desde lo inmediato, es decir, desde el episodio de Alexis, el normalista al que asesinan en el gobierno de Aguirre, Ángel Aguirre, y que es, digamos, el episodio directamente más involucrado a lo del 2014, a lo de Iguala. Pero al mismo tiempo haces un flashback y te vas a la historia de las normales, donde estuvieron Lucio Cabañas, Genaro Vázquez Rojas, en un estado como Guerrero, que es el estado de los grandes guerrilleros mexicanos, desde Morelos hasta ellos. Exacto. Pero todavía más, recuperas la historia de una de las sobrevivientes del EPR, es decir, de la guerrilla demonizada, satanizada, pero que también es víctima de un contexto. Al hacer toda esta investigación, este apasionamiento, porque se nota en la escritura sobre lo que ha ocurrido en Guerrero, ¿cuáles son tus reflexiones después de esto? Una de las cosas que me gustó hacer en este trabajo fue hablar con tanta gente que piensa de manera diferente, desde un lugar diferente, porque creo que este es el ejercicio que nos falta. O sea, sentarnos así, platicar
razonar Así y a es. ver cómo interpretamos, desde dónde leemos estos acontecimientos. Esto hace falta porque, digamos, escuchar la hija de un guerrillero del EPR que me dice, fui alejada por parte de todos, también defensores de derechos humanos, porque víctima mala, porque soy hija de un guerrillero. Entonces no se puede defender públicamente Así es. a la hija de un guerrillero siendo el padre de un guerrillero del EPR. Sí. Entonces, esto me hace pensar en cuál es la agenda, por ejemplo, de las organizaciones que defienden los derechos humanos. Y me hace pensar a lo que dice también otra persona que entrevisté, Héctor Cerezo, del Comité Cerezo, que me dice, es que los derechos humanos se pueden interpretar de muchas formas. Entonces, en una óptica neoliberal, los derechos humanos son el objetivo. La defensa de los derechos humanos es el fin último. En una óptica que no es neoliberal y, por ejemplo, puede ser radical, de izquierda, socialista, comunista, Sí. lo que tú quieras, la defensa de los derechos humanos, ellos dicen, porque es todo el Comité Cerezo, es una herramienta de lucha, entre otras. ¿Por qué? Porque el objetivo es cambiar la sociedad. Entonces, Así es. cambia completamente la percepción de la defensa de los derechos humanos. ¿Por qué no se puede hablar de esto? ¿Por qué un periodista no puede preguntar cuál es el objetivo final de organizaciones financiadas por transnacionales, fundaciones de dudosa procedencia, Departamento de Estados de los Así es. Estados Unidos? O sea, ¿Tú ¿por se qué? lo pudiste preguntar al Centro Pro? Es decir, tú les pudiste interpelar y decir por qué reciben el financiamiento y para qué lo reciben. Yo no lo pregunté, Ajá. yo no lo quise preguntar. Sí. Esa pregunta no la quise hacer. Y no la quise hacer básicamente porque me interesaba que ellos dieran una versión, Su lectura. una versión y una lectura, que además sale sola. Sí. Si tú lees la entrevista, Sí, sale sola. las 7 fases que el director del Centro Pro te dice son interesantísimas. Sí, entonces, más que, digamos, y también esta es una estrategia de entrevista que mantuve con todos. Sí. O sea, no me quise poner a hacer el watchdog y el provocador, que soy muy, muy capaz de hacer, pero me parecía que hubiera salido más carnita interesante con una estrategia de dejar hablar lo más Así es. posible y dejar explicar. Entonces, esa era la intención y por esa razón no le pregunté. Luego, o sea, en otra ocasión seguramente se puede preguntar esto. Claro. Pero aquí quería que se soltara todo entrevistado en realmente expresar lo que quería. Porque también creo que si tú dejas expresar a la gente, luego te dice todo. Sí. Y si te lo dice. Sí, porque de eso se trata. No eres Ministerio Público, es decir, no les estás forzando a declarar No. ministerialmente, estás haciendo periodismo. Y también realmente con la intención de, a ver, hablemos. Sí. Veamos cómo podemos leer esta situación, este acontecimiento. Tú eres un puente, además, Sí. entre versiones que luego no se encuentran. No se encuentra. Entre ellas, entre sí. ¿no? Sí, y esto también me lo decía mi editor, o sea, no coinciden, no hay una lectura, pero tampoco coinciden los hechos. Así O es. sea, entonces eso también es parte de esta historia. No hay una versión que podamos decir, esta es la versión de los hechos y aquí está el punto final de la situación. Así es. Y no hay una interpretación de esos hechos unitaria, unívoca, porque todavía se tiene que pensar, se tiene que razonar. Todavía a lo mejor no estamos listos como sociedad para llegar a un consenso, que se tiene que llegar a un cierto punto, a un consenso. Sí. O sea, si tú piensas en Italia, yo soy italiano, en Italia entre el 43 y el 45 hubo una guerra civil. Ni siquiera se ha llamado guerra civil. Así es. Pero No la se le resistencia reconoce. no te la enseñan como guerra civil. Pero la población estaba en contra de otra parte de la población. Exacto. Bueno, desde entonces todavía nosotros no hemos llegado a ese consenso en el cual se tiene que llegar para sanar Y eso un fue conflicto.
Pues desde el 45 a la fecha, Ajá. exacto, son 80 ¿Sí? años. Entonces, pero se tiene que llegar a un cierto punto. Y yo pienso que la aportación también del periodismo es tratar de facilitar un entendimiento donde el entendimiento no hay. Sí. Eso fue el esfuerzo que quise hacer acá. Agui, antes de ir al corte, una reflexión breve, la podemos extender después. ¿Tú tienes más claridad de los hechos después de hablar con tanta gente o todavía tienes más dudas y más interrogantes? Muchas más dudas. Justo estaba hablando Sí. hace unos días con Osvaldo Zavala, que es uno de los entrevistados Exacto. importantes Buen acá. periodista, además. Y él me decía, bueno, pero es que en realidad está todo más confuso. Digo, yo sé menos ahora de lo que pensaba saber al principio. Entonces, y él me estaba preguntando qué opinaba de un hecho. Le dijo, Osvaldo, la verdad yo no te sé contestar, no sé qué decirte, cómo interpretar este hecho. Exacto. Y por un lado me parece, como me creo más estúpido, pero por el otro digo, a lo mejor eso es donde se llega cuando se empieza a rasgar. Es como cuando haces psicoanálisis, ¿no? Entonces, Claro. después de años de psicoanálisis, parece que entiendes Es todavía una menos. arqueología. Sí. Es una arqueología y por eso es interesante el libro, porque tú vas arqueológicamente a las distintas capas que normalmente no te cuentan esto. Así es. Pero por otra parte, creo que eso es lo que era indispensable que sucediera. Exacto. Pero sí sé menos. Vamos a un corte. Va. No nos dejen, regresamos a Versiones Públicas. Regresamos a Versiones Públicas. Estamos platicando con el periodista Federico Mastrogiovanni sobre este nuevo libro, Ayotzinapa y nuestras sombras, que al plantear las sombras alumbras mucho, Federico, y como bien dices, mientras más alumbramos, a veces menos sabemos. Pero también hay algo interesante en el ejercicio profesional de hablar con todas las partes, porque el binarismo no solamente es entre los buenos víctimas de Ayotzinapa y sus padres y los malos del Estado y todos los cuerpos represivos, policías, ejército, fiscalías, sino que se ha producido un fenómeno que poca gente lo detecta o lo hemos podido explicar periodísticamente, que también hay víctimas buenas y víctimas malas dentro del propio caso Ayotzinapa. Sí. Hay cerca de 80 sobrevivientes, es decir, estudiantes que estuvieron en esa noche involucrados en el ataque del 26 y del 27 de septiembre, que no son considerados como víctimas y que fueron excluidos por los padres de familia y por los abogados defensores, y entre ellos está un diputado, bueno, ya terminó de ser diputado federal, pero exdiputado federal Manuel Vázquez, mejor conocido como Omar García. Así es. ¿Qué te dice en el testimonio, Omar? En el caso de Manuel Vázquez Arellano, yo lo conocí como Omar García cuando pasaron los hechos. Él pues tomó una decisión y él mismo me dice, pues a mí me considero un traidor porque... Pero a un cierto punto también hace un razonamiento que me parece importante, otra vez, me parece importante que se exprese, o sea, que se enuncie ese razonamiento. El razonamiento es, él dice, no es el mío, es el suyo. Sí. Y él dice, nosotros estábamos acostumbrados desde la formación cuasi militar, agrego yo, de las normales, a organizarnos, a tomar autobuses, a hacer marchas, a hacer protestas, usar obviamente también armas o bombas Molotov, etc. Bien, pero a un cierto punto, él dice siempre, es fácil estar del lado de la minoría que protesta. Así es. Cuando te toca administrar, pues también es un ejercicio que puedes querer hacer. Así es. Ahora, no es obligatorio, pienso yo, que uno tenga que querer administrar en algún momento.
puedes quedarte todo el tiempo en la protesta, es legítimo. Pero él se lo pone el problema. Y dice, bueno, yo quiero... Él se cuestiona. Así Claro, y yo quiero también participar, y lo ha hecho como legislador todo este tiempo, a la vida activa y política desde otro lugar. Y dice, no es lo mismo administrar 4 cosas en un pueblo o estar en el Congreso Federal tratando desde ahí de llevar los temas, porque además él es un bicho raro para todos. Claro. Y lo dice. Entonces, a mí nadie me puede venir a decir qué postura tengo que tener con el tema del ejército, etc. O de la Guardia Nacional. O de la Guardia Nacional. Él votó De hecho, me dice de la contra. Guardia Nacional. Exacto. Entonces, dice, yo pues soy un sujeto que entra dentro de este Congreso desde otro lugar. Así es. Y me parece importante representar otras ideas dentro del Congreso. Y a mí se me ocurre Rosario Ibarra de Piedra. Sí. O sea, claramente tomas una decisión que es problemática, que también es contradictoria, y contradictoria sobre todo para ti. Exacto. Porque ¿cómo aceptas tú estar en ese lugar? Y eso a mí me encanta como periodista, la idea de que pueda explorar ese tipo de angustias también. Pero Y de que nadie es propietario de las causas. por supuesto, entonces, ¿quién dice que él no es considerable a la par de otro que ha estado ahí de la misma forma que él, solo porque tomó decisiones diferentes y cambiar el lugar de la lucha, según lo que él dice? Sí. ¿Y pudiste hablar con alguno de los padres? Hablé con varias de las madres y están 3 en el libro, en el plantón que se hizo el año pasado frente al campo militar número 1. Claro. Y bueno, ya había hablado en otras ocasiones, y aquí incluí 3 nada más, o sea, tampoco son iguales entre sí. Sí, Tampoco es lo mismo. Cada quien estaban tiene su en el mismo, perspectiva. claro, estaban en el mismo plantón, en el mismo momento, pero también tienen una postura diferente cada una de ellas. Y ahí yo quise usar casi el monólogo como digamos, estrategia narrativa. Sí. Quise, obviamente editándolo, como siempre se hace, pero dejarlo como si fuera un monólogo en el cual se expresa todo lo que se quiere, ¿no? Exacto. Y leyendo con atención también está esta contradicción por un lado, la consigna del vivos se los llevaron, vivos los queremos. Sí. Pero a la vez, que es, si tú lo piensas, esto sale también en otros momentos, es contradictoria Claro, con la otra consigna de díganos dónde están y ya. Así es. O sea, si tú estás en ese lugar, Sí. por un lado participas, obviamente, a la lucha más grande, pero por el otro quieres saber dónde está tu hijo, ya sea lo que sea. Dígame dónde está, si está su cuerpo. O sea, incluso la disposición a renunciar Sí. a otras peticiones legítimas de la lucha misma de los familiares para tener la información final y definitiva sobre qué le pasó. Ahora, esto yo lo había visto también hace 10 años con el trabajo anterior. ¿Cuál es la postura correcta? Pero es quién sabe. ¿Cómo tú puedes decirle a una madre qué es lo que tiene que pensar, qué es justo? A lo mejor no es correcta, pero es la más legítima. Pero es la suya, es la suya. Exacto, y Pero, porque es ella. pero si yo reconozco esto, Genaro, Sí. entonces tengo que ser capaz de aplicar el mismo principio a otros sujetos, como por ejemplo a Manuel Vázquez Arellano Exacto. u otros que están en desacuerdo con él. ¿Quién tiene razón? Pues cada quien hace su camino desde el lugar donde está. Y francamente yo me quiero ir de ese lugar. No quiero ni siquiera estar en ese lugar. Pero sí en el lugar de recopilar las posiciones que sean ambiguas. Ese lugar de ambigüedad, además, y de contradicción, es justo donde se caen todas las certezas que se nos quieren inculcar, ¿no? Ahí se caen, en la contradicción. Sí, bueno, yo declaro esto, pero luego pienso lo otro, pero a la vez
me sigo creyendo coherente. Y en ese gris, en esas sombras, es justo donde puede salir algo interesante. ¿A ti se te cayeron algunas certezas? Con cada uno con quien hablaba, algo de cada uno me convencía. Sí. Algo. Una parte de esa verdad, yo exacto. decía, es que sí. A lo mejor no el total, pero esa parte Sí. la rescato. Entonces cada vez bueno, entonces estaba mal yo, pensando, no sé, en la reconstrucción de los hechos como lo había entendido. Y luego hablo con otra persona y otra vez pasa, pero no porque soy una bandera que va con el viento, simplemente porque una vez que te acercas realmente al otro y con la intención de verlo, también entiendes sus posiciones. Así es. A lo mejor me disgusta una posición y nunca voy a poder asumirla como mía. Pero yo, visto desde dónde estás tú, Claro. Yo llego a entenderte. Tiene sentido. Sí, sí. Pero este es el mismo ejercicio que se hace cuando intentas entender el mal, el ejercicio del mal. O sea, imagínate estar en la cabeza de un militar que efectivamente cometió un acto de tortura o de desaparición. Así es. Ahora, por supuesto que cada uno de nosotros quiere estar del lado correcto, entonces te voy a juzgar porque eres lo peor. Sí, pero a mí me importa y es necesario que yo entienda cómo llegaste ahí, cómo fue posible, eso que te decía, ¿no? Exacto. ¿Cuál es la condición de posibilidad? ¿Qué necesitas tú para cometer un acto tan deshumano? Necesitas una formación, necesitas Una estructura en la que estru- faltas, exacto. formas parte. Exacto, necesitas sentirte parte de esa estructura, necesitas la capacidad de obedecer ciegamente, necesitas la capacidad de ver al otro como menos que tú. Bueno, la historia está llena de esto. Exacto. Entonces, sí, pero si yo no me acerco a entender de dónde viene esto, nunca voy a entender el proceso Sí. y nunca voy a poder participar a una mejora de la sociedad. ¿Me explico? O sea, Sí. si no entiendo cuáles son incluso las razones históricas, las razones socioeconómicas, una cosa que es asombrosa y que sale acá en entrevistas, los estudiantes de Ayotzinapa y los soldados vienen de las mismas comunidades. Y de las mismas Son familias. parientes. Así es. O sea, entonces, ¿de Del qué mismo estamos origen hablando? social. Es una lucha de clase esta, en la cual un soldado queda dentro del ejército y otro soldado queda dentro de la escuela normal. Así es. ¿Y qué me dice esto? Me dice que el problema no está en estos dos sujetos, está en el por qué estos dos sujetos llegan a estar en unas condiciones tan deleznables e inaceptables que tienen que hacer actos violentos. ¿No hay un racismo estructural en esta tragedia de Ayotzinapa en donde tanto a los que responsabilizas como a los desaparecidos y como a los sobrevivientes y como a los familiares son de la misma clase social? Por supuesto que sí. Hay un clasismo brutal y no se menciona. Estás subsumido a una agenda en donde todo lo que haga el ejército es malo, todo lo que hagan las víctimas es bueno y todo lo que hagan las autoridades locales es ineficaz, ¿no? Es decir, los mitos. Claro, es una mitología también, por supuesto que sí. Pero últimamente la variable clase social Sí. ha sido eliminada de cualquier, digamos... A mí me ha sorprendido porque no hablan de eso. No, O sea, ni los libros, ni los informes del GIEI, que son informes muy puntuales, muy bien articulados en términos de investigación, ni los informes de Alejandro Encinas, que también están muy bien articulados, ni los informes del PRO. Y sin embargo, ahí está. El elefante está en la mesa de todo el estado de Guerrero. pero no dejes, pero más allá del estado de Guerrero, hay estudios, Sí. ahora no recuerdo el nombre, pero sí sé que es un estudio hecho por periodistas y organizaciones sobre desaparición forzada. Sí. Bastante completo. Falta completamente la dimensión clase social. Sí.
yo estudié sociología en la vida y Sí. ciencias políticas. O sea, para mí es imposible eliminar variables, Así aunque es. no te gusten. Entonces, no es posible hablar de desaparición forzada o de desapariciones no forzadas sin tomar en cuenta que la mayor parte de las víctimas son jóvenes varones entre los 19 y los 30 años de la clase social más pobre de este país y además morenos, por supuesto que sí, Así es. y en condición de origen indígena, Claro. además. Ahora, no se puede eliminar una variable. Yo si quiero hacer un estudio, tengo que asumir que habrá cosas que no me van a gustar. Así es. Pero si no, no me dedico a hacer ese estudio. Entonces, ¿por qué se elimina la clase social? ¿Por qué se elimina la clase social incluso de los que se meten a grupos criminales, Así es. al narcotráfico, los alcoholes, como quieras llamarlos? No se puede eliminar la clase social de donde vienen. Es que a veces es el mismo contexto de las víctimas. Sí, sí. ¿Esto de qué nos habla? Que hay que trabajar sobre las razones y las condiciones de posibilidad que permiten que tú entres en un contexto de violencia extrema, tanto como perpetrador como víctima también. Es ahí donde se tiene que trabajar. Exactamente. Como sociedad, no como... O sea, tampoco te puedes esperar, es que este gobierno tiene que resolverlo todo. ¿Y quién es? Tiene la baqueta mágica, ¿cómo se llama? La varita mágica. La varita mágica. Ese Harry Potter. No, pues la sociedad trabaja en conjunto. O sea, la responsabilidad de la herida de Ayotzinapa es de la sociedad, entonces. No es de la sociedad, según yo, no es la responsabilidad, pero como sociedad tenemos que asumir nuestra responsabilidad. O sea, no atribuyo una responsabilidad a nadie. Por eso es nuestras sombras. Porque debe de haber un momento en el cual cada uno de nosotros se asume lo que quiera de carga para no estar en ese lugar donde puede pasar una desaparición forzada de ese tamaño. Ahora, no estoy diciendo que la responsabilidad es de la sociedad diluyendo todo, porque las responsabilidades fácticas tienen nombres y apellidos. Así es, hay delitos. Pero ¿qué es lo que nos corresponde a cada uno de nosotros? O sea, ¿en qué momento yo voy a decir, bueno, ¿y yo cómo me coloco aquí adentro? ¿Solo haciendo un clic y poniendo un like y sintiéndome bueno? ¿O qué es lo que yo puedo hacer en términos políticos? No tipo voy a recoger la basura y la diferenciada, que es también otra versión turbocapitalista de la ecología. Exacto. No, es participemos, sigamos participando. Y entonces, ¿qué es lo que me involucra a mí? ¿Qué me toca? ¿Qué me corresponde? ¿Qué puedo? ¿Y qué no puedo? Así es. Entonces, esa es la apuesta. No tanto es que ves, o sea, basta, hay un montón de periodistas que hacen No, eso. y exacto, y que son tiraondas, o sea, te dicen lo que debes hacer, ¿no? Sí. Vamos a un corte, no nos dejen, seguimos en Versiones Públicas. Regresamos a Versiones Públicas, estamos platicando, conversando con Federico Mastrogiovanni, autor de Ayotzinapa y Nuestras Sombras, el último libro, el más reciente libro del propio Federico, que es también el resultado de una reflexión que viene de hace unos 10 años que nos conocemos, y nos conocimos precisamente por tu libro de las desapariciones forzadas. ¿Qué línea de continuidad ves entre ese libro y este? Pues la continuidad yo creo de una curiosidad para entender algo que me ha impactado muchísimo. O sea, el tema mismo de hacer desaparecer a alguien. Sí es. Seguramente ha cambiado mucho el enfoque. O sea, yo aquí, como hemos dicho hasta ahora, no quise hacer ninguna investigación para aclarar ningún caso. Pero no se hablaba del concepto de desapariciones forzadas hasta tu libro. Claro. Lo hablaban los círculos entendidos, es decir, Exacto. los defensores de derechos humanos, los juristas, ¿no? Pero ahora, 10 años después, por ejemplo, hay una parte que me interesa mucho mencionar, que es, para mí es como un cerrar un círculo
una entrevista con Ileana Diegues, que es una académica dramaturga importante. Sí, buenísima esta parte. Sobre lo performativo. Exacto. O sea, justo fue gracias a ella que con la conversación logré como aterrizar ideas que no lograba conceptualizar de la forma adecuada porque no tenía las palabras y ella las tenía. Y te lo aclaró alguien que se dedica al arte dramático. Claro, porque yo le decía, yo llegué a ella porque buscaba a alguien que me ayudara a conceptualizar este tema de la escena pública. Entonces, hablamos de delitos brutales, las decapitaciones. Desde siempre son una forma educativa, o sea, de disciplinamiento por parte de quien sea que está en el poder o quien sea que se quiere colocar en ese espacio de poder. Así es. Entonces, la decapitación o todo lo que se puede hacerle a un cuerpo muerto es un performance para los que quedan. Entonces, te estoy hablando a ti. Para los que están vivos, no para los que ya están Claro, fallecidos. para los que están vivos y los que están viendo. Es visual. Entonces, es un performance en el espacio público sobre los cuerpos. Ahora, yo tenía la convicción que pasaba algo parecido con las desapariciones de personas. Y cuando hablo con Ileana, justo en la conversación llegamos juntos desde donde ella está y desde donde estoy yo a esto de la performatividad de la falta y este tema de que justo la desaparición de personas trabaja todavía en el espacio público. Claro. Y es un performance, pero es un performance que está basado en la sustracción del cuerpo, no en algo que se le hace al cuerpo públicamente. Entonces, sigue jugando con la visualidad, pero con la visualidad en el sentido de que antes ves una cosa y luego ya no la ves, y como no la ves, ya no se sabe nada de aquella persona. Así es. Pero si lo piensas, es incidir en un espacio público, porque No hay nada más, perdón que te interrumpa, no hay nada más performativo para la memoria de los que hemos seguido el caso Ayotzinapa que aquella conferencia de Jesús Murillo Caram. Exacto. Es decir, la explicación, la puesta en escena, los videos, el relato, el guión, eran de una maldad perfecta. Sí. Y no estoy hablando de una maldad desde el punto de vista moral solamente, sino de todo lo que implicaba eso, ¿no? Y después performativizar esa conferencia o esa versión ha sido una de las epopeyas más grandes. Claro, ¿no? pero a la vez sabíamos todo desde entonces. Sí, sí. Eso también es importante, que tiene que ver con la idea de la prestidigitación, del juego Así es. de magia, ¿no? Que citas la película maravillosa del prestidigitador. porque de alguna forma sabemos todo. Y por eso yo no me quiero concentrar en los hechos, porque se llegará a saber lo más cercano posible en algún momento dentro de décadas. Pero de todas maneras ya lo sabemos. Lo que me importa es justo ese performance ahí, televisado, con los periodistas y todo, es el juego del ilusionista que te quiere hacer olvidar que hay un truco. Y el truco es, hemos desaparecido a esta gente. Y ahora yo te quiero te quiero distraer la atención para que sigas con lo que funciona en el ilusionismo, en la prestidigitación, que es la suspensión de la incredulidad por parte del público. Porque yo sé que hay un truco cuando veo un ilusionista. Lo que pasa es que estoy dispuesto a suspender mi incredulidad durante ese show, Exacto. ese performance. Ahora, ¿en qué momento vamos a querer dejar, como sociedad otra vez y como público, de creernos ese truco, de querer creernos ese truco? Entonces, todo ese aspecto performativo, de ilusión, de distracción, tiene que ver con lo que está pasando. Y extrañamente se sigue no hablando de aquello. O sea, no veo tantos colegas que deciden ponerse a investigar. A lo mejor porque no es suficientemente atractivo el hacer un trabajo que pues, no te revela nada en términos fácticos. Sí.
Entonces todos están siempre, "Ay, ¿cuál es el scoop? ¿Cuál es la noticia que va a cambiar?" Pues a mí no me interesa esto. Sí, no va a haber un punto de inflexión, digamos. No. Es decir, el punto de inflexión es la inflexión misma de la sociedad mexicana frente al hecho de Ayotzinapa. Sí. Aquí es donde a mí me gustaría escuchar una reflexión tuya desde tu perspectiva. También Ayotzinapa ha alumbrado cosas. Es decir, la verdad histórica, el performance de Murillo Karam intentaba eso, darle carpetazo a un tema que el poder político, económico, criminal, etcétera, no habían calculado que fuera a herir y a aprender tanto en la sociedad mexicana. Sí. ¿Y qué hemos aprendido desde entonces, a 10 años de distancia, de eso? Pues yo creo que hemos aprendido que todo tipo de control y todo tipo de poder a un cierto punto cambia y a un cierto punto no funciona más. Sí. Porque esto evidenciaba, era como si fuera una gestión política fuera tiempo máximo, o sea, completamente fuera del tiempo en el que se podía hacer eso. Así es. Y no se dieron cuenta. O sea, intentaron jugársela como siempre se había hecho. Lo que pasa es que luego las cosas cambian. Y cambian por muchas razones. O sea, y es imposible preverlo. Así es. Y por eso fue tan poderosas las consecuencias de ese acontecimiento. También fue un terremoto político. Básicamente ahí murió el PRI. Exacto. En ese momento. O sea, eso fue lo que pasó. Luego hay un montón de otras razones, situaciones, pero en ese momento algo cambió, pero ya había cambiado. Simplemente se siguió gestionando como ya no se podía más hacer. Así pasan las cosas. Y ahí terminó un sexenio también. Es decir, claro, el sexenio, digo, es una metáfora, pero el sexenio de Peña Nieto, desde la conferencia de noviembre de 2014 de Jesús Murillo Karam, se convierte en un sexenio de desaparecido. Sí. Del presidente desaparecido. Sí. Encuéntrenlo. ¿Cuál es una de los... ¿Qué toma de decisiones tuvo Peña, salvo el gasolinazo del 17, que fue brutal para la sociedad mexicana? Una decisión política, ¿no? Además fue sorprendente. O sea, era un presidente que había logrado todo en 2 años. Las reformas constitucionales, el Pacto por México, la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Ya le sobraban 4 años, según esto, ¿no? Según sus propagandistas de los medios masivos. Y de repente ocurre Ayotzinapa, ¿no? Algo que no se esperaba a nadie, ¿no? Por eso sigo repitiendo, todo es entendible. Por eso cito a Carlos Montemayor. Carlos Montemayor escribía lo que pasó en Iguala 7 años antes de que pasara. Sí. Y había muerto 4 años antes de que sucediera el acontecimiento de Iguala. ¿Cómo pudo hacerlo? Pudo hacerlo porque él estudiaba la realidad. Así es. Entonces describía una práctica que se inscribía dentro de una lucha y entonces entendía. Sí. Eso es lo que hacía, por eso lo hacía tan bien. Claro. Está adelantando, ¿no? Sí, y también, pero estaba adelantando la intervención de los Estados Unidos, de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, de las agencias militares de los Estados Unidos. Entonces, las estrategias militares regionales sí. que involucran a toda América, desde Canadá hasta la Tierra del Fuego, que tienen todo que ver claro. con intervenciones en la soberanía de todos los países. Y sigue pasando, y lo siguen intentando hacer. Y sigue pasando también en Europa, en todos lados. Así es. Ahora, es imposible, otra vez, es imposible interpretar estos hechos sin considerar todo esto. Sí. ¿Por qué razón nos quieren llevar a una lectura extremadamente local, minúscula, mediocre, banal, cuando esa lectura no permite explicar nada? Así es. Eso es
también una dificultad. Ahora, todo esto lo aprendimos porque ese evento fue tan disruptivo que nos obligó a mirar ahí, aunque muchos no querían mirar de ese lado. Sí. ¿Sientes que ha perdido una parte de la sociedad el interés sobre el tema Ayotzinapa? Sí. ¿Por qué? Pues yo creo por razones naturales, que son que el tiempo pasa y es difícil mantener la misma intensidad en las luchas, un poco por desánimo, algunos, un poco por el hecho de que, como me dice Héctor Cerezo, pues luego la gente envejece. O sea, los que estábamos atentos, adultos, activos en ese momento, si tú hoy le preguntas a un hombre o una mujer de 20 años, que es una persona adulta, pues no lo vivió de la misma forma en la que lo vivimos nosotros. O sea, ya es algo que es indirecto. Dentro de otros 10 años va a ser todavía más así y entonces se va a volver mítico todavía más, como pasa con Tlatelolco, como pasa con el 68, con Aguas Blancas, con Acteal o con cualquier otro evento de ese tipo. Es natural. Ahora, dentro de eso, yo pienso que también se pueda hacer un esfuerzo para seguir trabajando. Claro que es antiintuitivo, porque pues uno ya tiende a dejarse ir. Pero si el tema sigue vigente, porque si no se resuelve, nunca vamos a ser una sociedad mejor o más feliz o menos violenta, pues entonces es necesario. Es un hecho que el tema y el caso Ayotzinapa es un pendiente del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Él lo está asumiendo así. Todavía la mañanera del miércoles 25 de septiembre, él relata y lee la carta a los padres de familia de Ayotzinapa. La carta tiene un tono explicativo, puntual, argumentativo, porque él está argumentando sus razones, pero también hay un entrelineado en esa carta, esa es mi interpretación, en donde él está admitiendo, con todo el peso de su liderazgo y de su popularidad, que esta es una herida abierta. Este es un tema que no ha cerrado. ¿Qué se necesita entonces ya en perspectiva? Pues yo hablo desde mi lugar de enunciación, que nunca es y nunca ha sido desde ninguna institución. Desde acá lo que se necesita es seguir, pues, digamos, jugando el juego de las partes, exigiendo, seguir insistiendo, seguir debatiendo, seguir cuestionando y seguir exigiéndole también a las instituciones políticas, al gobierno, al legislativo, al poder judicial, a los tres poderes, que se unan, digamos, al sentimiento del pueblo de este país. ¿En qué sentido? En el sentido de que es necesario que los poderes, a un cierto punto, hagan el interés superior de la población en general y se pongan de acuerdo, hagan como sea. Porque no se sale de temas tan graves como este si se sigue, bueno, voy a hacer mi interés partidario, entonces esto lo podría resolver si me pusiera de acuerdo con el otro partido, pero no lo voy a hacer porque los votos... A ver, a un cierto punto... Si lo partidistas, exacto, lo matas. No, sí, claro que sí. Pero desde el punto de vista de un periodista, sí hay un reclamo también para el periodismo en tu libro. Sí, bueno, sí lo hay, si tú lo quieres poner en estos términos. Si me quieres llevar ahí, pues sí, claro que lo hay. A mí no me gusta el periodismo que se hace. Yo creo que no todo, obviamente, hay excepciones y hay gente a la que le tengo enorme estima, pero digamos, en términos de mayoritario, no me gusta porque es un periodismo que también es un poco oportunista, un poco juega con la conveniencia de estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Entonces, yo voy a cabalcar este tipo de argumento y luego lo voy a dejar en el momento en el que ya no me convenga.
A ver, crezcamos un poco, ¿no? Sí. Sería bueno que seamos adultos en algún momento de nuestra vida y que tomemos la responsabilidad de hacer las cosas en serio. Así es. Y dejar de jugar también con el sufrimiento de los demás. Así o sea, es. carreras creadas y construidas sobre el oportunismo, y no voy a hacer nombres, pero sabes de quién hablo, el oportunismo y el asumirse como voceros y como... Está muy bien. Tiranetas. ¿Cómo? Tiranetas. Tiranetas, sí. Ahora, cada quien hace lo que quiere, pero no es explícito este reclamo, pero sí está. Y está en la forma de, pues yo no voy a jugar este juego y voy a hacer otro juego. Igual, pues no es perfecto y no es exhaustivo y es muy criticable también, pero creo que es una intención de hacer periodismo de una manera en la que yo creo que es la necesaria. Exacto. Y sí hay un problema con los periodistas, pero pues cada quien, ¿no? Así es. Ahora sí que cada quien, Pero hasta en eso Ayotzinapa ha simbrado. sí. O sea, ha simbrado y nos ha colocado a casi todos en una situación, en una posición de compromiso y de reflexión, ¿no? Sí, Es decir, nadie tiene la verdad única, pero todos tenemos algo que decir de esto, ¿no? sí. Y debemos seguir diciéndolo. Así es. Cada vez más, pero en conjunto. O sea, no Así es. cada uno en su púlpito. En su trinchera. No, o sea, En su burbuja. atreviéndonos a ocupar este tipo de espacios y ser un poco honestos con nosotros y defender ideas, pero también estar abiertos a las de los otros. Exacto. Si no, no sirve de nada, si no es clickbait. Así es. Muchas gracias, Federico. Gracias a ti. Muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. Lean de veras Ayotzinapa y nuestras sombras. Nos vemos en la próxima emisión de Versiones Públicas.